Saludos guerreros, en este vídeo vamos a presenciar el combate de nuestra era, así que estad atentos porque comenzamos. Saludos guerreros, soy Van Morty y hoy os traigo el combate de nuestra era, así que vamos a verlo. Round 1. Ready, fight! Bienvenido de nuevo, después de ver este magnífico combate de nuestra era. Vale, vamos a pasar a analizar los datos. Aquí tenéis, en la primera parte vamos a ver el resultado final. Aquí está el resultado final. Aquí como tenéis, veis, victoria para nuestro enano. Bien, se lleva el anillo, bien. Por él, fuerza al enano. Y vamos a pasar a analizar pues la build de cada ejército, composición, talento y el equipamiento de cada comandante, ¿vale? Vamos allá. Aquí estamos con la build. Primero vamos a empezar por la de Gilly, ¿vale? Empezamos por el equipo. Equipo martillo de guerra, fuerza de comandante 30 y defensa de ejército de enano 17. Eso es muy bueno, ¿vale? Como veis lo estoy refinando al máximo. Y la habilidad es ímpetu de enano. Unidad de aliada de enano más 1,5% al daño causado, lo cual está muy bien, ¿vale? Esta build está centrada en el daño, como vais a ver ahora. Así que el equipo no viene muy bien que cuanto más daño y más fuerza tenga mejor. ¿Vale? Como veis, el pecho, fuerza de comandante más 18, puntos de vida de ejército de enano más 1 y daño de ejército de enano más 1 también, ¿vale? Convicción de enano, unidad de aliada menos 1,5% al daño recibido. Lo cual está muy bien y más llevando las tropas que llevamos, que como habéis visto antes así de un poquito son protectores, ¿vale? Eso está perfecto. Lo siguiente, el bacinete de hierro, fuerza de comandante 18 y defensa de ejército otra vez más 13, lo cual nos va a venir de escándalo con Gilly para que sea él el que haga todo el daño. La habilidad no me gusta nada, de hecho contra este comandante no nos ha servido de nada porque no lleva arquero, unidad a distancia, pero bueno, ronda inicial 3 rondas contra unidades de ataque a distancia enemiga, menos 5% del daño causado. Está ahí el que tengo. Lo tengo reforzado porque el que tengo no tengo muchos dorados y no puedo permitirme comprar tantos cofres. Así que lo usamos, reciclamos todo lo que nos pueda servir y lo usamos, probamos y testeamos y ganamos, como habéis visto. ¿Vale? El orgullo de Erebor, fuerza de comandante más 13, punto de vida de ejército de enano más 2. Nemesis de hombres malvados en la habilidad, contra hombres malvados, unidades enemigas más 3% de daño recibido. Bueno, no es perfecta, no me gusta mucho, pero como acabo de decir, es lo que tengo. Me da más fuerza que otros objetos que tengo de otros niveles, así que es el que llevo puesto, ¿vale? Vamos a pasar a analizar los talentos. ¿Vale? Guerrero experimentado, comandante más 16% al daño de ataques normales. Muy bien. Como he dicho, es una build centrada en daño, no es la típica o la que se suele usar de elfo enano con el portador de rizo y demás y más tanque, sino que esta es daño, ¿vale? Como veis, cacería, la habilidad que tenemos aquí. Tras el ataque del comandante contra el objetivo enemigo inflige un más 3,2% de daño, efecto modificado por fuerza durante 2 rondas, ¿vale? 2 cargas como máximo. Está bien, tenemos 2 puntitos, que es lo que nos sobra de poner los talentos en el resto. Así que está bastante bien, hace un poco más de daño, pues está perfecto, ¿vale? Luego aquí tenemos una de las fuertes, la de rango 3, con la cual hay que tener sí o sí las 3 habilidades, como estáis viendo. Vale, sangre de Durin, nivel alto comandante, más 35% al daño de habilidad durante el combate. Y el efecto a nivel máximo, como veis, más 15 de fuerza, lo cual nos viene perfecto, con esos 15 de fuerza nos viene de escándalo. para hacer más daño y poder reventar más cabezas, como les digo.
Vale, siguiente, la habilidad Torbellino. Contra dos objetivos enemigos causa 300% de daño físico. Primero afecta a unidades de ataque cuerpo a cuerpo. Esto no ha venido perfecto. Esto creo que ha sido la habilidad que nos ha dado la victoria. Muy posiblemente. O sea, esta es la que nos ha dado la victoria. Y como veis es una bestialidad. Increíble. 300% de daño físico a todas las unidades. Pues bestial. Muy buenísima. Hay que ponerla, hay que maximizarla. Y la siguiente es todo o nada. Vale, contra un objetivo enemigo causa un 750% de daño físico una vez. Y el usuario reduce un 50% el siguiente daño causado. Es decir, va a meter una torta bestial, un 750% más de daño, va a ser bestial. Y el siguiente ataque que haga Gilly va a reducir un 50% de daño. Pero bueno, nos renta pensar que estaba haciendo un 750% de daño. Y el siguiente ataque, que sería, normalmente sería un 100% de daño, va a hacer 50%, con lo cual está haciendo un 650% de daño. O sea que nos renta sí o sí. Hay que ponerlo sí o sí, maximizarla y tenerla en cuenta. Error. Pensad que hacemos un 750% de daño y el siguiente ataque sería un 100%, pero hace solo un 50%. Solo. Así que hacemos un 800% de daño en dos ataques. Es totalmente rentable y tenemos que maximizarlo sin duda alguna. Recordadlo. Vale, la siguiente es la habilidad de rango 5. Vale, que es Señor de las Cavernas Centelleantes. Vale, nivel unidades aliadas más 25% al daño de unidades de ataque cuerpo a cuerpo enemiga. Vale, esto también ha influido en la decisión de poder de la composición del ejército de Sauron. Vale. Y bueno, y el nivel máximo activo, como veis, efecto de nivel máximo ejército, menos 5% al daño recibido de unidades de ataque cuerpo a cuerpo. Como he dicho, esto ha influido mucho en la composición del ejército de Sauron, ¿vale? No es el que suele llevar, por si decís, oh, qué malo que es el jugador. No, yo estuve hablando con él, estuvimos probando cosas, ejército y demás, hasta que llegamos a la conclusión de que este sería el mejor ejército para, o sea, la mejor counter, como bien dice el concurso, la mejor selección de unidades y comandantes para poder counterearse. Así que nos viene muy bien. Vamos a ver la siguiente habilidad. Ruptura de defensa, habilidad contra un objetivo enemigo causa 74,2% de daño físico y más 8,5% de la defensa y menos 8,5% de la defensa, perdón, durante una ronda. Buena habilidad, causa daño y le quita defensa a las unidades. Muy buena habilidad, hay que maximizarla. No maximizarla, no, perdón. 2 puntos solo, que pensaba que era la siguiente, que estaba ya viendo la siguiente habilidad. Son 2 puntitos, ¿vale? Que nos vienen muy bien. Y la siguiente sí que hay que maximizarla sí o sí. Herida abierta. Esto es la mejor habilidad que tiene Gilly, creo yo. Después del Torbellino, perdón. Y le daba al móvil con la mano. ¿Vale? Es la mejor habilidad. Porque como veis, contra un objetivo enemigo causa 490% de daño físico. Impide recuperar puntos de vida durante 2 rondas. Durante 2 rondas. Esto es perfecto. Nos viene perfecto. Nos ha venido perfecto. Nos vendrá perfecto. Contra Sauron, contra Gandalf, que jugáis, Arwen, gente que cure, Galadriel. Nos va a venir de escándalo. O sea, miradlo, leerlo bien. Estad atentos. Impide recuperar puntos de vida durante 2 rondas, ¿vale? Es una pasada de habilidad, me encanta. Vale, vamos a pasar a ver la composición de ejército, que ya la habéis visto, pero voy a explicar el porqué. Llevamos jinete de carnero, vale, que voy a explicar las habilidades lo más rápido posible. Jinete, menos 10% del daño recibido. Y pisotear, golpear objetivo enemigo, menos 50% de la defensa durante una ronda. Vale, ¿por qué he elegido meter la cabrería? Que es como yo digo, la cabrería, como decimos en nuestro clan. Pues he decidido meter de 50 unidades, que es el mínimo que se puede meter de cabra o carnero, vamos a decirle carnero, porque he querido que el primer ataque lo reciban ellas. O sea, ha sido el primer objetivo, tanto de Sauron, de la locura y del... No me acuerdo bien de la habilidad de potencial, creo que era, o no sé. Entonces Sauron en el primer turno han muerto, ¿vale? Pero eso me ha permitido que todos los protectores queden intactos, no tengan daño. Bueno, han sufrido un poquito al principio porque creo que Gilly en el primer turno obtuvo locura. Pero el objetivo era eso, tener 2 unidades
darle la prioridad de objetivo a los carneros, ¿vale? Han muerto, se han sacrificado, han sido unos héroes porque sus hermanos han resistido y han ganado la batalla, ¿vale? Así que creo que está muy bien pensado el haber hecho esto así. Y vamos a pasar a ver, los protectores. Vale, como veis, llevaba 7400 protectores. 7400 protectores, señores. Esto es una exageración. Montones de hierro y escudos sonando ahí. Una exageración, una idea de olla. Vale, pero han hecho su trabajo, han sido un muro y han resistido, ¿vale? Vamos a ver la habilidad. Eso, escudarse, probabilidad del 50% de restar un 20% al daño físico recibido. Y laceración. Contra el objetivo enemigo inflige hemorragia al golpear, lo que causa un 20% de daño físico continuo durante una ronda, ¿vale? Una unidad muy tanque, nos ha dado la victoria porque resisten mucho, tienen poco daño y cuando la locura la ha afectado, pues ha sido casi que no nos ha afectado, no hemos perdido tantas tropas como si hubiéramos llevado otro ejército, ¿vale? Vamos a ver las cabras. Bueno, como veis, fuerza, ¿vale? La estadística. Vale, vamos a pasar a ver la composición de Sauron. Aquí tenéis, yo diría que es bastante buena, mejor, ejército bastante mejor, o sea, equipo bastante mejor que el que yo llevo. Como veis, está refinado al máximo, casi todo. Como estáis viendo, mirad su estadística, mirad, 409 de concentración. Entonces, y es un tier 4, como bien sabéis, otra vez, perdón, un tier 3, como bien sabéis. Y Ghibli es un tier 2. Así que creo que tienen mucha diferencia. Creo que el combate ha estado muy bien. Muy bien. De hecho, creo que ha podido sorprender a más de uno el resultado. Vale, pero bueno, vamos a pasar a verlo en profundidad. Empezamos con el equipo. El lanza oriental, fuerza de comandante más 18, concentración más 6, velocidad de comandante más 18. Que esto le ha permitido empezar los turnos a él, ¿vale? Creo que hubiera sido diferente si no llevase velocidad. Pero bueno, nos ha salido bien a la primera, así que perfecto. Daño de ejército, hombres malvados más 3. Y habilidad, Nemesis de unidades montadas. Contra unidades enemigas montadas más 9% de daño recibido. No ha venido bien que no tener unidades montadas, pero bueno, solo tenemos las cabras, pero bueno, ha sido algo rápido, las pobres se han sacrificado. Vale, siguiente pecho, cote de malla superior, fuerza comandante más 30 y defensa de ejército más 15. Está bastante bien. El sudario, 3 unidades aliadas, probabilidad de 50% de evadir el primer daño. Esa habilidad está muy bien. Vale, la probabilidad de 50% de evasión de 3 unidades, es decir, de las 3 unidades tienen ese 50%, entonces con que te salten una o en dos, está muy bien. No creo, es difícil que salten las 3 a la vez, pero bueno, las otras 2 te están dejando sin que te ataquen, sin recibir el primer daño, lo cual es una pasada. Está muy bien, creedme. Vale, la máscara de hueso, aquí es donde viene la locura, aquí es donde maquina su ataque Sauron y nos destroza la mente. Vale, como veis, fuerza comandante 18, concentración de comandante 18 y punto de vida de ejército más 3. Histeria, cada 2 rondas contra una unidad enemiga, probabilidad de 100% de causar locura por una ronda. 100% de causar locura por una ronda. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí lo tenéis, la clave de esta GUI. Ahí la tienes, locura, ya está. No sé qué más decir. Te va a atacarte sí o sí. Entonces, por eso también fue una de las cosas por las que elegí los protectores. Porque no se atacan, o sea, se atacan entre ellos, pero como tienen tan poco daño y tantísima resistencia, no se matan. O mejor dicho, sí se matan, pero se matan poco. ¿Vale? No pierdes tanta unidad. A lo mejor en una composición de ejército de guerrero del hierro te entra locura y a lo mejor, pues yo que sé, pueden morir a lo mejor 50 o 70 unidades o más, pues depende de cuánto haya y tal, o 100 o 110. Aquí creo que las que han muerto en el reporte con la primera locura que le ha entrado han sido 12 o 17, algo así más normal. Por eso digo, como no tienen daño, resisten mucho,
pues he tratado de equilibrar un poco, de equilibrar esa locura con un poco de acero enano, ¿vale? Con esos protectores. Y creo que el equilibrio ha salido bastante bien. Así que bueno, continuamos con el equipo, ¿vale? Pipa para fumar gastada, concentración de comandante más 37. Estoy viendo lo que es refinar un arma bien. Vale, habilidad de preservar. Cada 2 rondas todos los aliados recuperan un 31,6% puntos de vida. Efecto modificado por concentración. Pues lo tenéis, esto casa muchísimo con la habilidad que vamos a ver ahora. Casa muchísimo, cura y hace que te vuelvas loco, que te ataques tú mismo. Creo que es bastante duro. De hecho, después de realizar este combate, ¿no? Que lo teníamos pactado y yo le había dicho que tenía que poner de build de talento y build de ejército. Luchamos otra vez, yo iba con la misma composición porque quería probar cosas y ella pues ya cambió su composición normal, ¿vale? También con T4 suyo y tal, y me destrozó literalmente. Como he dicho, la cuestión de este concurso es demostraros que se puede counterear todo, ¿vale? Que siempre hay una build y un ejército capaz de counterearlo, aunque pienses que no, sí que lo hay millones de posibilidades y probarla. Lo suyo es probarla, testear, probarla y disfrutar del juego, ¿vale? Vamos a los talentos de Sauron. Aquí no soy tan experto, pero espero explicarlo bien. Si hay algún fallo o lo que sea, me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Que estaré súper agradecido de que me echéis una mano con la facción del mal. Así que, nada, vamos a comentarlo un poco. El primer talento de estabilidad, el embaucador, 15 de 15. Unidad enemiga, más 12% al daño recibido. Efecto modificado por concentración. Y efecto de nivel máximo, más 20 a la concentración. Lo cual es mucho. Para mí, que yo creo que es mucho. ¿Ves? Es un tier 3, ¿vale? Pues normal que sea mucho. En la de tier 15, como habéis visto antes, Ghibli, el efecto máximo es 15 de fuerza. O sea, son 5 puntos de diferencia. Vale, lo veo bien. Sí, pero 20 ya es un número que cuando lo ves el número dices, eso es mucho. Bueno, seguimos con el siguiente. Debilitar, habilidad. Contra enemigos afectados por locura, más 5,7% al daño recibido. Aquí viene donde te vuelves loco de verdad. Porque esto parece que no, parece que un 5,7% dices no es nada. No es nada, no. Te lo estás llevando, ¿vale? Te está dando. ¿Vale? Aquí tenemos Anillo del Terror. En primeras 2 rondas contra el comandante y unidad enemiga. Probabilidad del 70% de causar locura cada ronda. Es decir, no es solo el casco, ¿vale? No es solo el casco, es el talento. Es este talento. 70% de probabilidad de causar locura. Como hemos dicho, como habéis visto en la miniatura, en el título de vídeo y demás, el rompementes es locura, te vuelve loco y yo creo que se ha activado solamente con Ghibli en el primer turno y no, bueno, y con protectores también la ha dado en el segundo, pero ha sido bastante leve. Ghibli le ha pegado poco porque como resisten tantísimo, ha matado muy poco y ellos mismos se han hecho también, como digo, creo que ha sido las pérdidas primeras iniciales han sido 12, 17 o algo así, ¿vale? O sea que sí, muy poco y era uno de los puntos en los que tenía en mente para hacer este combate, era ese, el de intentar resistir al máximo, como hemos hecho, hemos conseguido, ¿vale? Y sobre todo por esto, por la locura, porque no tengo objetos de stun ni de inmunidad a la locura, o sea que hemos ido a por él, sí o sí, a saco. Vale, vamos a seguir viendo los talentos. ¿Ves? Señor de los dones. Atributos básicos de equipamiento más 8%. Efecto de nivel máximo, 20 puntitos más de concentración, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Por eso digo que es mucho, porque 20 hacen muchos números, suman mucho, ¿vale? Y además este talento me gusta mucho. Tiene 4 puntos metidos porque creo que los otros no venían mejor para este combate, en beneficio de nosotros, ¿vale?
Pues el siguiente, contra dos objetivos enemigos, causa 44,5% de daño concentrado, efecto modificado por concentración, e impide recuperar puntos de vida durante una ronda. Vale, esto nos ha dado igual, no, porque no recuperamos puntos de vida. Vale, pero ahí tenemos 44,5% de daño concentrado, lo cual es bastante. ¿Veis? Como veis, es contra dos objetivos enemigos. Entonces, si la composición hubiera sido otra, hubiéramos tenido 2 o 3 unidades llenas, pues no hubiera afectado más, no hubiera matado más gente y no hubiera hecho mucho más daño. Por eso lo de llevar la caballería y los protectores nada más, ¿vale? Veamos el siguiente talento, impacto tenebroso. Nivel actual, contra dos objetivos enemigos, causa 26,8% de daño concentrado, efecto modificado por concentración. Como veis, otra vez lo mismo, contra dos objetivos enemigos, causa 26,8% de daño. Entonces ha sido contra uno solo. Y bueno, pues nos ha venido bastante bien, ¿no? Hemos perdido menos tropas y hemos podido rellenar ese hueco con más protectores. Esta es la habilidad del talento de rango 5. El Gorzo, que todos los enemigos más 25% al daño concentrado recibido. 25% al daño concentrado recibido. Esto es una pasada. Y, como no, tenemos otra vez el 20 más 20 puntos de concentración. ¿Vale? Más 20 de concentración. Este es una pasada. Estoy viendo 25% de daño recibido a todos los enemigos. Tampoco nos ha afectado, o sea, nos afecta en cuanto a que a los escuderos, a los protectores nos ha afectado. Pero lo que vuelvo a decir, al llevar solo una unidad, pierde ese talento, porque si sería 25% a las 3 unidades y al ir solamente una unidad, pues es mucho mejor. Nos ha venido muy bien, ¿vale? Luego la habilidad robo de alma, contra 2 unidades enemigas, causa daño concentrado 60%, efecto modificado por el atributo de concentración. 2 unidades aliadas recuperan 60% de puntos de vida. ¿Por qué queréis que os diga? ¿Qué queréis? Esta es una habilidad magnífica, ¿vale? 2 unidades enemigas y luego 2 unidades aliadas recuperan 60% de puntos de vida, lo cual es una pasada. Es una sanación bestial, porque 60% de puntos de vida es muchísimo. Pero bueno, ahí está, ha saltado, lo hemos jugado y hemos ganado, que es lo importante. Y el siguiente es la sobrecarga, contra 3 unidades enemigas, daño causado más 5%, pero recibe 34,0% de daño concentrado. Continuo. Daño continuo, una vez cada ronda. Efecto modificado por el atributo concentración. Este daño tiene el efecto de golpe seguro. ¿Veis? Esta es la habilidad que he dicho antes, que por la que metí las cabras. ¿Vale? Entonces la primera ronda le afectó a la cabra y no tocó a los protectores. Entonces se quedó ese daño continuo. No lo evité en la primera ronda, porque la cabra era para sacrificar. Y no ha venido muy bien para poder ganar este combate, ¿vale? Error. Sobrecarga afecta a Sauron, tiene golpe seguro y ataca a todas las cabras. Mueren todas, ¿vale? En la segunda ronda afecta a los protectores y mata a 73 unidades. Recordadlo. Vamos a ver las tropas que lleva. Corsario, tropas cuerpo a cuerpo. Como he dicho antes, nos hemos beneficiado de poder componer este ejército. Tiene probabilidad de 10% de evadir daño. Y los ataques normales causan 100% de daño ígneo, lo cual está bastante bien. son sentiduras. Bueno, luego iba con lanceros dragón. Como veis, son jinetes, menos 10% al daño recibido. Y gracilidad, menos 30% al daño recibido de unidades de ataque a distancia, lo cual nos ha servido mucho también a la hora de que no se han activado estas habilidades. No nos ha servido para nada, ¿vale? Y aquí tenemos los alabarderos. Tenía entrenamiento anticaballería contra unidades montadas, 50% del daño. Y al recibir ataques normales de enemigos dentro del rango, realiza un contraataque que causa un 15% de daño. Vale, esta sí nos ha dado guerra. Esta sí nos ha dado un poco de guerra con el contraataque, la verdad. Así que hemos estado ahí, como habéis visto. Y poco más. Simplemente os dejo esta imagen, ¿vale? Victoria de Gimli, de combate de la era. Muchas gracias por haberme visto. Espero que os haya gustado. Espero que os suscribáis. Que nos veamos pronto y que lo hayáis disfrutado. Así que nos vemos pronto. Hasta luego.